Juntos pero no revueltos, así titula la revista Hola este encuentro de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, en el que se vieron ciertamente caras largas, una necesidad de no coincidir en el último partido de balonmano que jugó su hijo Pablo Urdangarín. Es la primera vez que se les ve en las gradas por separado, disfrutando, vibrando y sufriendo en un partido que dio la victoria al Freikin Balonmano de Granollers frente al Bidasoa de Irún, tras la primera entrevista televisiva que Iñaki concedió la semana pasada a la 2CAT de Radio Televisión Española, donde habló de su paso por prisión y también de su separación. Es una doble aparición de la infanta Cristina porque se ha hecho acompañar también en otro evento por la compañía de Mary Chantal Miller, la esposa de su primo Pablo de Grecia. Con ella ha demostrado muy buena sintonía y esta doble reaparición pues ha sido una sorpresa, ya que cuando faltaban pocos días para que se emitiera la entrevista del exduque de Palma junto a Jordi Basté en el estreno del programa Pla Secuencia, la hija de los eméritos elegía blindarse por completo ante los medios. Quizás un guiño hacia Felipe y Leticia, bueno, quién sabe. Este encierro voluntario de la infanta Cristina provocó su llamativa ausencia en dos acontecimientos recientes donde se contaba con su presencia. El primero fue la presentación en una galería de arte en una galería de arte de Madrid, donde se presentaron las memorias, en este caso de su padre Juan Carlos I, Reconciliación, acto donde sí acudió la infanta Elena, acompañada por la biógrafa Laurence Dibret. Y el segundo era el partido de Liga del Granollers, el equipo donde milita su hijo Pablo Urdangarín, justo el día en el que el joven deportista cumplía 25 años. Lo cierto es que la infanta Cristina no ha tenido que lamentar ninguna de las palabras en televisión del que fuera su esposo durante más de 2 décadas. Él dijo: materialmente perdí todo lo que tenía y después una pérdida muy grande, que es la de uno de los amores de mi vida, Cristina. Fue un periodo muy duro, lo pasamos muy mal y tuvo consecuencias y me sabe muy mal porque es una mujer a la que quiero mucho. Estas palabras sobre su separación pues fueron de lo más destacado, ya que él ahora ha rehecho su vida, en este caso con Ainhoa Armentia, mientras que hay rumores de que la infanta Cristina se encontraría con un empresario catalán. Mismo rumor, por cierto, que persigue a la reina Leticia. Han pasado 4 años desde que Cristina e Iñaki Urdangarín pusieran fin a su larga relación sentimental. Diría que 1 año y medio desde que se anunciara oficialmente el divorcio, pero siempre pues han estado unidos por el amor a sus 4 hijos, que han vuelto a demostrar, en este caso apoyando al segundo, a Pablo Urdangarín, desde las gradas en su último partido de liga, eso sí, a cierta distancia. Esto lo recogen absolutamente todos, aunque es verdad que podemos ver por aquí unas fotos donde pues parece que ni se saludan. Le han pillado con cara de circunstancia, en este caso a Iñaki Urdangarín. Llama bastante la atención, más risueña, en este caso la infanta Cristina. Tenían que salir un poco por el mismo lado y se encontraban en este caso pues viendo a su hijo jugar. Aquí vemos, aunque compartían gradas, pues estaban a cierta distancia. Iñaki acudió con un amigo, mientras que la infanta se encontraba aquí flanqueada por 3 mujeres que al parecer son también familia de otros jugadores. Y vemos un poco la diferencia entre dónde estaba una y dónde estaba otro. En lugares distintos del pabellón, ambos animaron con energía al joven jugador durante el partido en el que pudieron celebrar la victoria local por 32-29 y además los 4 goles que Pablo Urdangarín anotó durante el partido.
Diplomáticamente guardaron las distancias y el exjugador del Barça prefirió sentarse en las gradas en compañía de varios amigos, mientras que la hija de los Reyes Eméritos escogió los asientos donde se ubicaban otras madres y novias de los jugadores. Al término del encuentro también abandonaron el pabellón, cada uno por su lado. Mientras Iñaki Urdangarín se marchaba junto a un conocido en un coche, la infanta Cristina se montaba en un vehículo donde iba al volante su hijo Pablo. Poco después de compartir gradas, la infanta Cristina se fue junto a Marit Chantal Miller, en este caso a la revisión de los avances del Foro Mundial sobre los Refugiados 2025 que se acaba de celebrar en Ginebra, donde reside desde hace años la hermana del rey Felipe, un importante evento que desde ACNUR se ha descrito como un hito fundamental para la protección y las soluciones para las personas refugiadas en todo el mundo. Bueno, allí se la vio más relajada, de hecho risueña, no os puedo poner las fotos, pero bueno, ella en este sentido pues estuvo aplaudiendo un poco las palabras que allí dijo Marit Chantal Miller. Una de ellas, unas frases, dice: como madre creo profundamente en el poder de la educación, especialmente para las niñas y mujeres refugiadas. Y bueno, de eso iba. En cualquier caso, la gente que estaba allí, por lo que se ha filtrado, dijeron que intentaron un poco, pues eso, aparentar normalidad dentro de todo. Iñaki Urdangarín, en este caso, pues un poco de cachondeo con los amigos, y la infanta Cristina un poquito más sobria dentro de lo que es un partido. A ver, sufrió, aquí vemos, animando, pero también un poco de cháchara con las madres y familiares de otros jugadores. Yo los veo muy normales, la verdad. O sea, no veo... Estas son las fotos un poco que llaman más la atención, porque evidentemente, bueno, no sé si se esperaba que se dijesen algo, pero bueno, creo que está bien, al fin y al cabo, que mantengan una buena relación entre ellos. Ainhoa Armentia, a pesar de que sus hijos ya la conocen, pues van un poquito con recelo, El año pasado, precisamente por estas fechas, por Navidad, vimos unas fotos donde cada uno iba a su bola y no parecía que hubiera especialmente buena relación. A ver, ha pasado un año, quizás las aguas se han templado, pero desde luego por aquí lo que estamos viendo es que por lo menos intentan aparentar normalidad. Que luego la haya, que no la haya, pues ya en este caso no sabemos. Pero una imagen vale más que 1000 palabras. Si quisieran haberse saludado, lo podían hacer. Sabían que estaban siendo vistos, en este caso, por todo el mundo. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC, en el canal de WhatsApp también, para que no os perdáis ningún vídeo. Gracias por estar ahí.